Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, el texto del Evangelio de nuestras gotitas de esperanza de este viernes está dividido en dos partes. En primer lugar, unas palabras del Señor dirigidas contra los vendedores del templo, y en segundo lugar, un resumen con el que el evangelista San Lucas quiere caracterizar los últimos días terrenos del Señor. Recordaremos seguramente la profecía de Malaquías que dice: vendrá a su templo el Señor a quien todos buscan. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Pues esta profecía el Señor la cumple y ejecuta su juicio con el agua y la lejía de sus lágrimas, y con el fuego de su pasión purificará el templo, con sus lágrimas y con su sangre derramada, con el fuego de su amor que terminará quemándolo a Él mismo en el sacrificio cruento de la cruz. El Señor a los 12 años había dicho a sus padres en el templo que tenía que estar en las cosas de su Padre. Ahora vuelve al templo a cumplir su misión. Lo encuentra vacío de un culto espiritual y agradable, y en cambio está lleno del poder económico y político, en el que el culto a Dios se combinaba con el culto al dinero, al que verdaderamente llamaban el tesoro del templo, cosa que parece no ha cambiado hoy. Hoy también se une y hasta con descaro culto, dinero y poder político, y se sigue manipulando la fe de la gente. Es una realidad que debe cuestionarnos, pues el Señor no está de acuerdo con ella, y nos recuerda que no se puede servir a dos señores. Dios y dinero son incompatibles, como lo es también la capacidad de donar con el deseo de acumular, el amor con el egoísmo, la vida con la muerte. Mi casa es casa de oración, dice Jesús. El templo en efecto es lugar de comunión con Dios. El templo en cuanto casa de Dios no puede ser desnaturalizado ni destinado a otras funciones que no sean las litúrgicas. Pero se añada también que la figura del templo físico, el Señor la cambia por el nuevo templo espiritual, que es el mismo, en quien reside la plenitud de la divinidad, por lo que en la oración necesitamos entrar en Él, oculto en el corazón, y a través de Él ofrecer nuestros sacrificios. La fe en Él hace también que seamos templos del Espíritu. Esto nos da ocasión para entender el mensaje del Señor. No podemos convertir el templo del Señor en cueva de ladrones, entendido en los dos sentidos que hemos subrayado, esto es, el templo lugar físico y el templo espiritual que somos nosotros. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe no puede ser una cueva en la que se anida el egoísmo, el afán de lucro, la injusticia, el pecado. El Señor se muestra celoso de esto. El celo por tu casa me devora, dice San Juan. Y en efecto su amor lo quemará, lo devorará, lo llevará a entregarse plenamente por purificarnos a nosotros, templos vivos del Espíritu, llamados a no negociar con la palabra de Dios y a predicar gratuitamente el Evangelio, pues la pobreza y la gratuidad son las dos condiciones indispensables para el anuncio del mensaje. En un segundo momento encontramos a Jesús que enseñaba en el templo, pues es este el lugar de su palabra y lo hacía todos los días. La palabra debe permanecer en el centro del templo. Esto nos anima a hacer que la palabra sea siempre nuestro alimento diario. Basta que abramos la Escritura y allí encontraremos no gotitas, sino la fuente perenne de la esperanza y aquel maestro interior que nos la explica e inclina nuestra atención para escucharla. Pero esto que es la mejor noticia para nosotros, al descubrir en la palabra la fuente de nuestra vida, no lo era tanto para los sacerdotes de la época, los maestros de la ley y los principales del pueblo que trataban de apoderarse de él como ya lo habían hecho de la casa del Padre. Pero será la manera como la maldición que recaía sobre el templo caiga ahora sobre él, y al ser destruido en la cruz el templo de su cuerpo, en 3 días se reconstruya el nuevo templo espiritual, no hecho por hombres, sino por Dios. Esto confirma que los que ejercen el poder siguen estando ciegos ante Jesús y ante la claridad de sus palabras, mientras que el pueblo sencillo estaba pendiente de él, escuchándolo. Para los primeros se cumplirá la profecía, no quedará piedra sobre piedra, mientras que aquellos que escuchan la palabra se convertirán en piedras vivas del nuevo templo. Demos gracias a Dios, recibamos hoy la bendición implorada tanto de nuestro Dios. El Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas.
Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.